Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de Simple, donde hablamos de nómina, impuestos, contabilidad y más. Síganos en nuestras redes sociales y hazlo simple. En este video hablaremos del IVA en México en el año 2023. Todo lo que necesitas saber. Bueno, primero que nada, el IVA es el impuesto al valor agregado. Y es un impuesto indirecto que se aplica en México sobre la prestación o enajenación de bienes y servicios. Lo que, puesto de una manera simple, es cuando vendes un producto, cuando vendes un servicio, cuando lo importas. Y la lógica es, pues, justamente lo que su nombre dice, ¿no? Cobrar un impuesto por el valor que se le agrega a ese bien o a ese servicio que estás comercializando. Y para hacerlo, hay que irlo trasladando a lo largo de la cadena de suministro. ¿Qué es la cadena de suministro? Desde que el producto o servicio está en su materia más prima hasta que el consumidor final lo consume. Todas las personas, todos los proveedores, todos los que son parte de esa cadena de suministro, desde que un jitomate sale de la tierra hasta que llega a la tienda de autoservicio, todos van a tener que ir cobrando un IVA, o casi todos. Ahorita vamos a hablar de las tasas exentas o de los que están exentos, de la tasa cero, pero todos van a tener que cobrar un IVA y a su cliente y pagarle un IVA a su proveedor hasta que llega al consumidor final en la cadena de suministro. Así es como funciona el IVA. Y bueno, todas las personas físicas y morales deben de pagar este impuesto cuando realizan las siguientes operaciones comerciales. Vamos a mencionar algunas y también sus ejemplos. Entonces, cuando realizas una enajenación de bienes, o sea, vendes un producto, una computadora, debes de cobrarle el IVA a tus clientes. Y ese IVA generalmente es la tasa del 16%, al menos que estés en algunos de los municipios fronterizos donde se permite la tasa del 8%. Ese IVA se lo aplicas al subtotal. Entonces, si la computadora del subtotal cuesta 10,000 pesos, le tienes que agregar 1,600 pesos y el total de la factura son 11,600 pesos que te debe de pagar tu cliente. Si no les cobras IVA, entonces el IVA lo tienes que pagar tú. Otro ejemplo sería, por ejemplo, prestación de servicios de forma independiente, como abogado, como arquitecto, como doctor. Pues estás prestando tú un servicio y a ese servicio que prestas le tienes que agregar IVA. De la misma forma. Arrendamiento de bienes. Aquí podemos entrar un poco más en detalle porque existen diferentes situaciones. Por ejemplo, si estás arrendando un local comercial, debe de incluir IVA. Pero si estás arrendando una casa de habitación, hay dos opciones. Si la arriendas amueblada, los muebles son un valor agregado al inmueble y por ende debes de cobrar IVA. Si la arriendas sin amueblar, no lleva IVA. También la importación de bienes o servicios lleva IVA. Por ejemplo, si una empresa importa equipos de cómputo desde Estados Unidos por un valor de $50,000, incluyendo los costos de los bienes, transporte y aranceles, deberá determinar el valor a pesos mexicanos y sumar el 16% de IVA. Si el tipo de cambio es de $20, entonces daría un total de 1,000,000 de pesos, dando como resultado un total de IVA de 1,160,000 pesos. La empresa importadora deberá pagar el IVA al momento de realizar el despacho aduanero de los bienes y registrar el IVA pagando en su contabilidad como IVA acreditable. Más adelante vamos a hablar de los tipos de IVA para dejar claro cuál es el IVA acreditable, el IVA trasladado o las retenciones. Y bueno, ¿cuándo se paga IVA en México? En nuestro país, como ya mencioné, la tasa es del 16%, excepto si estás en las zonas fronterizas, que puede ser del 8%. También hay actividades y productos que no requieren pagar este impuesto y a esto se les conoce como tasa cero. Y también existen aquellos que tienen tasa exenta. Los municipios en donde aplica la tasa del 8%, que están en la frontera, son Mexicali, Tecate, Tijuana, Baja California, Altar, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Zaric, Coyame del Sotol, Guadalupe, Juárez, Praxedis, Guerrero, que está en Chihuahua. Bueno, ¿y qué actividades aplica la tasa cero del IVA? De acuerdo con el SAT, la comercialización de los siguientes productos y servicios tiene una tasa del 0%. Algunos productos básicos como pan, leche,
tortilla. Medicinas de patente, animales y vegetales no industrializados, fertilizantes y plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y ganaderas, hielo y agua no gaseosa, equipos utilizados en invernaderos o diseñados para cultivos naturales. Si se fijan, aquí hay un poco un factor común, que es todo aquello que tiene que ver con lo primo, cuando todavía no se le agrega valor o no mucho valor. También hay otros productos que por ser necesarios para la vida diaria son exentos, o más bien tienen tasa cero, perdón, que es diferente. Las toallas sanitarias, tampones, ¿no? También la renta de maquinaria agrícola, ganadera y de pesca, que otra vez regresamos al tema de servicios o productos utilizados en la etapa prima de cualquier producto o servicio. Exportación de bienes o servicios intangibles como la publicidad, servicios de tecnología de la información, procesamiento y almacenamiento de administración de base de datos. Y bueno, aunque parezca absurdo, ya que la tasa es cero, es importante que tus facturas vengan con la tasa 0% por temas contables. Es una obligación fiscal. Y bueno, ¿qué es el IVA exento? El IVA exento es para los bienes y servicios que no pagan IVA, ni les corresponde registrar ninguna tasa de impuestos, o sea, ni siquiera la de 0%. Esto significa que no se aplica ningún porcentaje. Algunos ejemplos de bienes y servicios exentos de IVA son educación escolar, la prestación de servicios educativos en todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, servicios médicos y de salud, libros, periódicos y revistas, transporte público. Como este tipo de servicios son esenciales para el bienestar y salud de la población, están exentos de IVA. La idea de poner estas tasas exentas es garantizar el acceso equitativo a toda la población. Y bueno, vamos a entrar un poco en detalle, no se me vayan a aburrir, en el tema de, o sea, cuál es la diferencia entre la tasa cero y la tasa exenta de IVA. La diferencia radica principalmente en cómo se tratan esos gastos o esas compras desde el punto de vista fiscal, contable. Y para ser más claros, vamos a dar algunos ejemplos sobre la diferencia de tasa cero y tasa exenta. Es poco intuitivo, entonces voy a tratar de ponerlo de una manera simple. La tasa cero y la tasa exenta son más bien beneficios para el contribuyente, para cómo deben de llevar su contabilidad. Vamos a hablar de dos casos en específico. Un servicio médico, una consulta de un doctor, es tasa exenta, porque es un beneficio del servicio médico, del doctor. Pero un agricultor tiene el beneficio de tasa cero. ¿Ok? Entonces, si estos dos personajes van a Office Max, a Office Depot, a la papelería y compran un kit de papelería con lápices, papel, lo que ustedes quieran, que cuesta 100 pesos más IVA, porque la papelería lleva IVA, entonces el total de la factura de esa papelería va a ser de 116 pesos. El doctor va a pagar 116 pesos que en automático va a deducir enteramente en su contabilidad. O sea, su gasto no son 100 más un IVA de 16, sino su gasto completo son 116. Se deduce automáticamente en su contabilidad del mes y tiene un efecto inmediato, bueno, en ese mes, inmediato en su utilidad. En cambio, un agricultor o cualquier otro contribuyente que tiene el beneficio de tasa cero, lo que va a hacer es también pagar esos 116, pero esos 16 sí es IVA, que va a contabilizar como IVA a favor para después pedir la devolución por parte del SAT. Así funcionan estos dos como beneficios que puede llegar a tener el contribuyente, que son poco intuitivos y por eso causan un poco de confusión entre muchos de nosotros. Ahora hablemos de los tipos de IVA. Existe el IVA acreditable, el IVA trasladado y también las retenciones de IVA. El IVA acreditable es el impuesto que pagamos por bienes y servicios y depende de si esa compra
la hiciste a crédito o a contado. Si es a contado, ya es un IVA acreditable pagado. Si es a crédito, pues es un IVA por acreditar. Aquí el punto es que es como si tuvieras cuando tú haces un gasto y gastaste IVA, entonces ese IVA lo vas guardando en una cuenta, porque lo vas a netear con el IVA que cobraste. Ahorita vamos a hablar, ese IVA que cobraste se llama IVA trasladado, es el IVA que le cobras a tus clientes, y también de la misma forma, si cobraste a contado o cobraste a crédito, pues es un IVA trasladado cobrado o un IVA por trasladar, ¿no? Y entonces al final del mes, cuando haces el corte para hacer tu declaración provisional de IVA, puedes tener 1 millón de pesos de IVA trasladado y tal vez 800,000 pesos de IVA acreditable. Como este es mayor por 200,000 pesos, la diferencia son 200,000 pesos que vas a tener que trasladar al fisco. Si tu IVA acreditable fuera mayor al trasladado, entonces resulta que, o sea, si fuera al revés, 1 millón de pesos de IVA acreditable y 800,000 pesos de IVA trasladado, entonces resultaría que tienes 200,000 pesos de IVA a favor, para los cuales podrías pedirle al fisco una devolución. Finalmente hablemos del IVA retenido. No sé si recuerdan algunos otros videos o posts, hemos hablado sobre las obligaciones que existen de ciertos contribuyentes para hacer la retención de IVA y de ISR. En este caso estamos hablando del IVA. La retención del IVA suele ser de 2/3 partes. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de una tasa del 16%, que es la tasa general, 2/3 partes equivale más o menos a 10.66-67% de retención. Entonces, esta retención principalmente la tienen que hacer las personas morales a personas físicas. El SAT trata de usar a las personas morales como agentes o como personas que les pueden ayudar a recaudar este impuesto. Si una persona física le factura a otra persona física, no le tiene que retener. Pero si una persona física le factura por servicio, por ejemplo un abogado, como persona física le factura sus servicios a una empresa, a una persona moral, en su factura tiene que incluir, el subtotal de sus servicios de 10,000 pesos. Y luego IVA, porque lleva IVA de 16%. Y luego una retención. Si no tuviera la retención, sería un servicio de 10,000 pesos, un IVA de 1,600, le cobraría 11,600, ¿correcto? Pero como tiene que incluir la retención, entonces, en vez de ser 11,600 pesos, le tiene que restar 2/3 partes del IVA, que son más o menos 1,000 pesos, un poquito más. Y entonces ya el total de la factura va a salir como por 10,600 pesos, ¿no? Más o menos. Esa es una retención y, como les digo, las personas morales están obligados a retenerles a las personas físicas. Entre persona moral y persona moral no hay retenciones, puede haber algunas excepciones. Si quieres conocer más, entender más del IVA, visita nuestro blog, visita nuestros posts en las redes sociales y hazlo simple. Muchas gracias por escuchar nuestro canal. No olviden activar las notificaciones para enterarse del contenido que generamos semanalmente y estén al día en toda la información fiscal, contable, de nóminas que necesitan saber. Síganos en nuestras redes sociales y hazlo simple.